nos visita Miguel Ángel Ibarra. Él es politólogo, reconocido analista político, y lo invitamos porque tiene una experiencia directa. Ha trabajado 3 años, varios años en Leticia. Qué gusto saludarte, mi estimado Miguel. Qué gusto tenerte acá en RCR. Gracias, José, por la gentil invitación. Tú has estado 3 años, me decías, en Leticia. Bueno, sí, tuve la suerte de trabajar para el Consulado General del Perú en Leticia 3 años. Fui llevado como personal administrativo para allá y eso me permitió conocer una realidad de frontera difícil a veces de entender en Lima, ¿no? Somos un país algo centralista, digamos muy centralista, y a veces no nos preocupa la política de fronteras, y nos damos cuenta que la frontera es un mundo aparte. Un mundo de interacción porque hay mucho mestizaje entre las poblaciones que viven en las fronteras, un mundo de vinculación comercial mutua en las cuales ambas poblaciones, o 3 en este caso como el trapecio amazónico con Brasil, mantienen una relación cordial de comercio y actividad cultural y gastronómica. Y también es una zona en la cual confluyen culturas indígenas milenarias, ¿no? Que están durante muchos años en ese lugar, como los ticunas y en fin, otras culturas más que forman parte. Entonces llegan a veces desde Lima, de las ciudades, de otros lugares, a tratar de gobernar lo que ya se encuentra literalmente hecho en estas regiones, ¿no? Y en ese sentido, en primer lugar, mi solidaridad con el alcalde del centro poblado Santa Rosa. Conozco Santa Rosa, he estado muchas veces ahí, y lamentar las desafortunadas declaraciones del funcionario de la Cancillería colombiana, que pensaba inicialmente yo que era un funcionario, digamos, político nombrado por el gobierno de Petro, pero a mí dicen que es un funcionario de carrera, lo que evidentemente de alguna manera deteriora pues la presencia que debe tener un funcionario de ese nivel que represente a un país y cuyas declaraciones son tomadas no como de él, sino como del país al cual representa, ¿no? En efecto. En primer lugar, para analizar qué podemos entender, qué hay detrás o qué habría detrás de esta posición de Colombia, me gustaría un poco que nos grafique, nos están escuchando en varios puntos del país y también en la zona de el centro poblado de Isla Santa Rosa. ¿Dónde queda exactamente el centro poblado de Isla Santa Rosa? ¿A qué provincia pertenece en Loreto? ¿A qué distrito pertenece? ¿Y cómo está conectada con lo que conocemos como el triángulo, ¿no? Colombia, Brasil, Perú. Bueno, Santa Rosa es una isla que está muy cercana a Leticia en realidad. Está como 8 horas en río, surcada, para llegar hasta allá. Está frente a la ciudad de Leticia, que es la capital del departamento de Amazonas en Colombia, y también al frente de Tabatinga, que es otra ciudad brasilera, ¿no? Está Tabatinga, Benjamín, Atalaya, Fontibón, que son circunscripciones a las cuales también tengo entendido el Consulado del Perú tiene jurisdicción. Claro. Pero Santa Rosa está frente a Leticia literalmente, ¿no? Entonces Santa Rosa es una extensión de lo que era la isla Chinería, ¿no? Porque usted sabe que en esa zona existen islas denominadas, entre comillas, no asignadas, como Corea Coreíta, Patrullero Vamos, Chinería y otras más, y Santa Rosa es una de ellas. Entonces, en esta lógica del modus vivendi, estas poblaciones se han mantenido originariamente durante muchos años en esa zona y han ido creciendo y se han ido desarrollando. Pero la política fronteriza de Colombia ha sido mucho más agresiva, por así decirlo, a tal punto que Leticia es una ciudad que tiene universidad, que tiene un aeropuerto internacional, el Vázquez Cobo, que tiene una base militar importante, ahí también opera la DEA, por ejemplo, así como una gobernación que funciona en esa ciudad y una alcaldía y un conjunto de infraestructura social como hospitales y colegios que están muy bien posicionados y que reciben a pobladores peruanos. Eso hay que ser sincero, hay que reconocerlo. Gran parte del desarrollo de la educación o digamos de la socialización entre la comunidad del trapecio amazónico se ha dado gracias a que existen universidades, colegios, centros médicos que han atendido a peruanos muchas veces. Lo mismo pasa con el Brasil, en Tabatinga. Hay peruanos que han nacido en Tabatinga. Existe una vinculación comercial porque tú sabrás que, por ejemplo, a Leticia, el único medio de comunicación entre Bogotá y Leticia es la vía aérea. ¿Qué significa eso? Que el pan llevar y el combustible que usa Leticia viene de Iquitos. Es decir, hay una vinculación comercial, digamos, de servicios, de productos de primera necesidad que se interactúan en la frontera. Bien. En toda frontera, en todas partes del mundo. Hay eso un pasa circuito igual. económico. Hay un circuito económico. Perú, Colombia. Y Tabatinga también. Tabatinga, hay un circuito económico. ¿Y qué es lo que ha pasado siempre? Es que, si bien es cierto que Colombia se ha preocupado por desarrollar su frontera y ha desarrollado toda una infraestructura, lo mismo ha hecho Brasil,
que tiene un hospital militar impresionante y colegios muy bonitos y con buena infraestructura. El Perú no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Santa Rosa es una isla, en principio. Pertenece al departamento o a la provincia de Ramón Castilla, ¿ok? Dentro de la región Loreto. Y ha habido siempre muy poca inversión o preocupación por parte del Estado en su conjunto, no solamente el gobierno regional de Loreto o el alcalde provincial de Ramón Castilla, porque hay inversión. Y esto es una responsabilidad de varios gobiernos. Por supuesto. A ver, es fácil rasgarse la vestidura hoy y decir, me indigno porque el funcionario diplomático colombiano ha expresado, está bien, pues que te indignes. Yo entiendo que molesta, incomoda, porque no es la forma como países hermanos deban de tratarse en una reunión de este nivel, porque es una reunión de nivel, ¿ok? Entonces, pero también que me da culpa, o sea, ¿qué he hecho yo por ayudar a que la población se desarrolle de una mejor manera, que mantenga una presencia significativa y que yo le pueda brindar a la población un servicio verdaderamente importante? ¿En qué extremo? La salud, por una parte, la educación, por otra parte, la seguridad. Recuerda que, por ejemplo, el control migratorio para entrar al Perú en el trapecio amazónico está en Santa Rosa. Por eso es que Migraciones tiene una oficina en Santa Rosa. Está también aduanas. Ahí se registra toda la carga que entra por el río del Perú hacia Iquitos. También está la Dinandro, está la policía y está recientemente, hace unos, creo que 20 años, la Marina de Guerra del Perú, que tiene además una base flotante que es el ABF 401, que es estable, si recuerdo yo, y llegó cuando yo estaba todavía en Leticia, cuando había llegado. ¿Por qué llegó esta base de la Marina de Guerra del Perú? Porque las labores de interdicción que hacían países como Colombia y como Brasil por el narcotráfico y el tráfico de madera, hacían que a veces estas fuerzas de armadas, literalmente más que la policía, hicieran control contra todas las embarcaciones que cruzaban. O sea, desde Islandia, que subía por el Amazonas hasta Santa Rosa, trataba siempre de hacer un control. En ese control, lamentablemente, el comercio peruano se vería afectado. ¿Bien? Se había afectado porque cuando había tránsito de madera, por ejemplo, legal en algunos casos, estas eran interdictadas por la Armada colombiana y brasilera y llevadas a su puerto. Entonces, estábamos en desventaja frente a una Policía Nacional que no tenía ese nivel de embarcaciones, ¿okay? Y que tampoco en Islandia existía lo mismo. Por esa razón, la Cancillería insistió en que la Marina de Guerra del Perú pusiera, ¿no?, un control, un puesto de capitanía en esa zona. Y así fue como llegaron esos 4 Zodiacs o pirañas, como le llaman los militares, que hasta ahora debe estar ahí, y que hacen esa labor de interdicción y que apoyan también a la INANDRO en estas tareas. Entonces, de alguna u otra manera, se empezó a generar un control. No sé cómo estará ahora, espero que mejor, pero veo que los conflictos se mantienen. Pero había una labor de control. Bien, entonces, yo creo que el Estado peruano está olvidándose de la responsabilidad que tiene sobre todas sus fronteras, no solamente sobre Santa Rosa, que es el claro ejemplo, ¿okay? Pero ahora sale con un pronunciamiento, dice que lamentamos, es que no es solo que te lamentes, es que demuestres con actos que tú puedes verdaderamente invertir ahí, ¿no? Y además hay un tema que es muy recurrente, tú con la experiencia que tienes, Miguel Ángel, cada vez que llega un ministro o llega un sector o llegan determinados, o sea, entidades, solamente llegan a acciones cívicas y eso no cumple precisamente lo que debe significar una política de fronteras. O sea, llevar acciones cívicas de salud 1, 2 días, 3 días no es suficiente. Entonces, es lo que, con justificada razón, lo dice Iván Llovera, el alcalde del Centro Poblado de Santa Rosa, y lo dicen también los alcaldes o las autoridades de todas otras zonas de frontera, sea en el norte, sea en la zona sur, etcétera, etcétera. Tenemos un abandono total. Volvamos al tema de Santa Rosa. Es decir, es una población que depende, digamos, educativa, en el lado educativo, en el lado de salud, de parte del lado de Leticia, abiertamente. Bueno, por el nivel o la calidad de la enseñanza, sí. Hay un colegio en Santa Rosa, hay un colegio rudimentario, con muchas necesidades, con falta de conectividad a veces, porque el colegio es una isla. Okay. Para que pueda funcionar necesita energía eléctrica generada por un motor de combustible. No es que tenga redes eléctricas. Entonces tiene ciertas limitaciones. Lo que tú al otro lado de la frontera es distinto. Entonces, evidentemente, para el poblador que está en una isla, limitado en muchas cosas, ver una ciudad al frente al cual tú puedes buscar o tener mayor expectativa de desarrollo educativo, por así decirlo, o atenderte en un mejor hospital, vas a cruzar. Y existe un tema también que a veces poco se habla, ¿no? Y que los políticos no lo comentan, pero es algo cierto. ¿Cuántos pobladores en la frontera tienen 3 documentos? Documento Nacional de Identidad, DNI peruano, cédula de ciudadanía colombiana y cartera de identidad brasilera. Eso es lo que no se comenta, pero es cierto.
Es muy cierto. Un peruano, para que pueda atenderse a veces y usar el Sisben, que es un seguro colombiano muy fuerte, más fuerte que nuestro SIS, ¿okay? Necesita tener una cédula de ciudadanía. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona por lo menos hasta donde puede estar yo el sistema para adquirir una cédula de ciudadanía, que es como un DNI? Simplemente que dos personas ante un notario fueran y dijeran: el señor José Fernández me consta que nació en tal caserío en Leticia. Y entre los dos acreditábamos que tú eras leticiano, o sea, colombiano, y se te extendía tu partida de nacimiento y con eso tu cédula de ciudadanía. Entonces, ¿qué aprendieron a hacer los políticos colombianos, ¿no? Algunos muy criollos, muy hábiles, muy predispuestos, decían: bueno, vamos a acercarnos a nuestros hermanos peruanos, vamos a ayudarlos para que tengan un mejor acceso a la educación y a la salud a través de su cédula de ciudadanía. Entonces, permitían que ellos pudieran, de alguna u otra manera, acceder al documento, con eso brindarles el servicio y en tiempo de campaña electoral decirle: bueno, te llevo para votar porque necesito tu apoyo. Ya te apoyé, necesito ahora que tú me apoyes. Y eso pasaba y pasa en tiempos de elecciones. ¿Bien? Entonces hay un cierto compromiso. Pueden votar, estos ciudadanos pueden votar. Pueden votar en Colombia. Pueden votar en Colombia. Pero es más, en alguna oportunidad te recuerdo yo incluso que el jefe del registro civil del departamento de Leticia era peruano, que fue un tema de controversia hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque mucha gente había logrado tener la cédula de esa forma. Y eso también pasa en Brasil. También pasa en Brasil. Hay autoridades incluso que son de origen peruano, pero que han logrado tramitar la cartera de identidad brasilera, casualmente para también tener los mismos beneficios que tienen ellos. Entonces, la realidad de una frontera no es la realidad pues, de la capital de la República, no es la realidad del Congreso de la República, es totalmente distinto. Miguel Ángel, el dato que tú nos das que los ciudadanos pueden tener 3 documentaciones, una peruana, una colombiana y una brasileña, para acceder a todos los servicios que prestan ambos países. Claro. Ahora, ¿por qué hace eso, digamos, el ciudadano peruano? Porque quiere acceder sin ningún tipo de limitaciones a ese servicio. Claro. O sea, quiere tener el beneficio que tienen ellos. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, el gobierno brasilero le paga a las personas que viven en estas zonas de frontera y extrema pobreza un monto mensual. Así es. Ellos reciben para el desarrollo de fronteras. Claro, como también lo recibe la gente de Leticia. Fronteras vivas, claro, ellos sí tienen una gran inversión para sus fronteras, nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿tú qué haces? El pueblo que se ve obligado, literalmente, a buscar una mejora. Es cierto que han habido a veces en la frontera conflictos con los denominados comerciantes porque les incautaban su mercadería. ¿Por qué? Porque el Tratado Salomón Lozano y todos los intercambios de notas que vinieron después hablaban de los denominados comerciantes del río, a quienes el acuerdo le decía barateros. Entonces los barateros del río, frente a la frontera de cada ciudad, decía, o sea, mira cómo se omitió que Iquitos estaba 8 horas lejos de Santa Rosa, mientras Leticia se encontraba. Entonces había una distinción entre uno y otro y eso permitía el abuso, ¿no? Porque estás tú lejos de la frontera, dice, frente a la capital. Entonces eso tuvo que arreglarse y se hizo en su momento para que pudieran comerciar como una especie de salvoconducto que ellos tramitan para vender en la frontera sus productos, ¿no? O sea, hay un intercambio comercial fuerte, hay movimiento económico. Entonces, la fiesta de la Confraternidad Amazónica, que es el 20 este mes con motivo aniversario de Colombia, por ejemplo, mueve o promueve casualmente este acercamiento cultural entre Perú, Colombia y Brasil. Es toda una fiesta en la Amazonía que no se conoce en Lima, que no se siente en el centro del país, porque no forma parte del modus vivendi de la frontera. Conjugan ahí. Entonces, en esta reunión, el Perú manda una delegación importante de artistas, de deportistas, de políticos, para poder participar en esta suerte de integración en el trapecio amazónico, ¿no? Yo le decía a un amigo que una vez fue para allá: podemos desayunar en Colombia, almorzar en Perú y cenar en Brasil. Porque estamos a minutos, cruzamos solamente en una embarcación al río y estamos tranquilamente ahí. Entonces hay una vinculación cultural, hay una integración de alguna otra manera, pero a veces los políticos de fuera, como este señor que vino de Bogotá probablemente, sin conocer la realidad ni la importancia de la integración y desconociendo probablemente lo que sentían las autoridades que lo acompañaban, que son de Leticia, sobre lo que él decía, lanzó una frase desafortunada, es decir, es una isla no asignada y no tengo por qué reconocer o hablar con este alcalde. Entonces, oiga, el señor y su familia, que nació en ese lugar, está antes que él llegara. Claro. Y conoce mejor la realidad que él. Y nadie fue a esa reunión o a ofender al otro o a desconocer una posición política, económica, cultural, la que sea, y mucho menos a generar un conflicto. Y estoy seguro que mucha gente, Leticia, si nos escucha o si nos puede entenderá que siempre nos ha unido una hermandad. Nos ha unido nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras necesidades, nuestras dificultades, y hemos tratado la forma siempre de encontrarlo.
Lo que no pasa es que cuando vemos a nuestros políticos y les pedimos que nos ayuden a desarrollar la frontera, no todos tienen la misma respuesta. Aquí hay una responsabilidad de los gobiernos, no han desarrollado las fronteras. No, y por eso es fácil lavarse las manos, le digo yo. Es Decir, saco un comunicado, claro, y ya me indigno. Es que, oye, disculpa, pero el comunicado es una burla, ¿no? No es que te indignes, es que así te vas a indignar cada vez que hay un conflicto, no funciona así. Lo prudente es que el gobierno de Dina Boluarte, y hay que decir a la presidenta claramente, tiene que tener una política de fronteras que se refleje en hechos concretos y reales, con infraestructura, con una inversión que se vea, porque no se ve. Usted revisa ahorita el presupuesto general de la República para 2024 y le pregunto, ¿cuánto de dinero se ha invertido en salud, en educación o en medios de fronteras? Casi nada de dinero. Eso es política de fronteras. El centro poblado, me comentaba ayer Miguel Ángel, Iván Llovera, que recibe 7.000 soles mensuales. Con 7.000, déjame decirte que solamente comprar combustible para un mes. Sí. Porque el combustible llega en chatas desde Petroperú, desde Iquitos, en embarcación. Entonces, cuando hay creciente de río, es más difícil porque vas en surcada, te demoras mucho más horas. Quienes hemos navegado el río, yo lo navego varias veces, en lluvia, en creciente o en bajante, sabemos la dificultad que tiene el poblador para poder comunicarse en esos tiempos. Lo difícil que es pasar una palizada y llevar en embarcaciones comestibles o llevar combustibles. Hay tiempos en los cuales esto se comercia. Entonces es importante decir a la presidenta que creo que trate de entender un poco que el problema del país también no solo se refleja en Lima, ¿no? No solo es comerse un chaufa, señora presidenta, también es comerse un tacacho con cecina en la frontera, ¿no? La selva necesita el apoyo también del Perú. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso se ha pronunciado hace poco y creo que más allá de pronunciarse debió decir, nosotros le exigimos a la presidenta cómo está la política de desarrollo de fronteras. Recuerda que hacia Madrid estamos perdiendo un espacio fronterizo con Brasil. Ahora, ¿cómo entender? Tú comenzabas, Miguel Ángel, indicando que quien formuló esta desafortunada frase es un funcionario de carrera, funcionario diplomático. O sea, no es cualquier persona. Entonces, ¿cómo entender si esto puede responder a una intencionalidad o a una decisión, o a lo mejor, ¿no?, a un cálculo de parte del gobierno de Colombia? ¿Cómo entender esto? Pues este es un tema delicado que no puede dejarse al margen. Si bien es cierto, como tú bien lo dices, las fronteras están desguarnecidas, pero en este momento hay que actuar y hay que encontrarle una salida. ¿Qué cosa crees tú que hay detrás de todo esto? Bueno, a ver, aquí vamos a hacer un poco de prospección o especulación, para no afirmar algo que probablemente no pueda hacer. Pero aquí hay un tema. El gobierno de Petro, que es un gobierno de corte socialista, algo radical, que si bien goza de cierto populismo, pero no es un gobierno que esté sacando a su país adelante, hay que reconocerlo. O sea, Petro es un presidente que en realidad, creo yo, no está a la altura de los otros presidentes que ha tenido Colombia. No. Pero de pronto, la crisis que sufre su país o su ciudad, básicamente en Bogotá, donde él se encuentra, porque el gobierno es de ahí, creo que no viaja mucho, le hace que genere probablemente otros espacios de conflicto para distraer a la población. Y de pronto decir, tenemos un conflicto con el Perú. No hay conflicto con el Perú. Lo que existe es un funcionario despistado, que creo que está inubicable ahorita en Bogotá porque todo el mundo está que lo busca y no lo encuentran, que tuvo frases desafortunadas. O sea, o porque tuvo una orden expresa de alguien para poderlo decir y generar un caos y generar una bola de nieve y eso pudiera cubrir el conflicto político que tiene su país, que podría ser, ¿no? O lo otro es que de alguna otra manera, pues, y lo que no quiero creer es que Cancillería colombiana no sabe designar adecuadamente a sus funcionarios, ¿no? Porque en el comunicado que saca la Cancillería colombiana, si lo lees, expresa evidentemente que no es la política de la Cancillería del gobierno de Colombia tratar a los países vecinos de esa forma. Pero lo que no dice, y debió decir, es expresarle las disculpas al señor alcalde del centro poblado de Santa Rosa, porque fue ofendido directamente en una reunión al cual él fue invitado. O sea, yo soy el anfitrión y vengo y te ofendo. Es como que el señor cónsul o embajador de Colombia que llegue a Iquitos sea ofendido por el gobernador en un evento público o por un funcionario de Cancillería. Lo primero que haría la Cancillería o Torretagle es expresar las disculpas al país y pedir disculpas al funcionario. No ha sido la intención, señor embajador, señor cónsul, señor alcalde, señora autoridad. Pero eso no ha pasado. Entonces es una disculpa, creo yo, a medias, porque debió incluirse. No obstante ello, he visto también que tanto el gobierno de Iquitos como la gobernación del Amazonas han estrechado lazos para que continúe la fiesta de confraternidad amazónica y esta integración, pues más allá de los errores políticos, se mantenga, ¿no? Y en realidad, y lo más urgente, y conversábamos ayer con el alcalde, él tiene previsto venir la próxima semana a Lima,
Y ojalá que sea recibido no solamente por políticos, congresistas, sino también por la propia Presidenta de la República, por el propio Presidente del Consejo de Ministros, el Canciller de la República, ¿no? Porque lo que ellos quieren es una respuesta rápida. Y no solamente por el caso de la isla Santa Rosa, sino para todas las zonas que se encuentran en fronteras. Y esto, si es que no se soluciona, puede ser un problema mayor hacia adelante, ¿eh? Es un problema que ha ido creciendo, José, porque fíjate que, por ejemplo, el Consulado General del Perú, que es un consulado de carrera, felizmente, que está en Leticia, tiene al cónsul general, que es un funcionario de carrera, y tiene un solo funcionario administrativo que trabaja ahí. El resto de personal es colombiano, o sea, no es peruano. Tiene un solo funcionario que es el secretario del consulado. Entonces, para empezar, la remuneración que tiene este personal es muy reducida, porque no es un funcionario de carrera administrativo que viene de Cancillería, sino es localmente contratado. Entonces hay que decirle, si tenemos una acción que hace nuestro consulado para poder atender a población que viene de Tabatinga, porque está cerca, de Atalaya, de Fontiboa, que están cerca hasta Islandia, al frente como Benjamín Constant, porque hay personas que viven ahí, que hay que documentarlos, que hay que apoyarlos con sus temas de registro de nacimiento de sus hijos, que hay que apoyarlos en múltiple documentación. Tiene que haber más personal y mejor remunerado ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un tema también que la Cancillería debería evaluar. No se trata de contratar a un peruano que llegue al lugar o esté en la zona y le pagas el sueldo mínimo. Se trata también de darle a los funcionarios que trabajan, que son peruanos, una condición económica mucho mejor, que eso es lo que tampoco está evaluando la Cancillería. Y decir, bueno, ¿qué labores se han hecho en los consulados? Bueno, en las zonas concurrentes, porque están cerca, ahora nomás, de Benjamín y Atalaya. Si tú vas a esta Islandia, o sea, Islandia en creciente se convierte, le dicen la Venecia del Amazonas, porque toda la ciudad está cubierta por el agua y transitas por sus calles en canoas. Cuando hay bajante del río, ves las tremendas columnas que reúnen toda la ciudad. Y curiosamente siempre ha sido gobernado, no sé si hasta ahora, por una comunidad cristiano-evangélica, que siempre tiene al alcalde con su trágica barba larga y su túnica, gobernando siendo alcalde. Entonces, pero han tenido cierto orden y trasladaban tranquilamente a Benjamín y entraban. Y siempre han habido, digamos, relaciones mutuas en ese extremo. A veces, digamos, el comercio informal sí ha generado problemas, pero necesitamos, yo creo, abarcar tres temas. El primero, que el gobierno muestre un paquete de obras que estén financiadas, que tengan impacto en la zona de frontera. Impacto rápido, ¿no? Impacto rápido. Ahorita, por ejemplo, el Congreso de la República o la permanente le ha dado facultades extraordinarias o ha aprobado el crédito suplementario para la PCM, al Congreso, perdón, a la presidenta Boluarte, para que inicie una serie de reformas. Me preguntaría, ¿ustedes se han dado cuenta si en esa cantidad de reformas que ha planteado o en esas facultades, en ese crédito suplementario, hay alguna inversión para la frontera? No hay. No lo ha considerado. La pregunta es si la presidenta, ¿no es el momento ahorita de decirle al Congreso incorpore un pliego presupuestal para hacer obras en frontera? Dos, la política de relaciones que la Cancillería tiene que mantener. O sea, hay que incrementar nuestras relaciones en esa zona para poder mejorar las relaciones. Y un tema que a veces no se comenta, pero que es importante. Es evidente que el tema del narcotráfico y el terrorismo es un tema recurrente en la Amazonía peruana, desde Brasil hasta el Perú. Eso es lo que no podemos... Es una amenaza latente en esa zona. Efectivamente. Entonces, las labores de interdicción son actividades que se realizan permanentemente. Por eso la DEA está en Colombia. O sea, ¿por qué la DEA, está en el Amazonas? ¿Por qué la DEA tiene un puesto militar en Leticia? O sea, ¿porque se le ocurrió? No, porque sabe que hay bastante tráfico ilegal de drogas que van debajo de las embarcaciones en toda esa ruta. Entonces tienes, por un lado, a la Dinandro con una sola embarcación, ¿no? Con una sola embarcación, digamos, y tienes al frente a una marina, digamos, colombiana y una marina brasileña que tiene embarcaciones artilladas, mucho más poderosas que las que tenemos. Y tenemos poco control, salvo el de la marina que hace poco está ahí, ¿no? Necesitamos reforzar ese tema y las comunicaciones. Tú sabes que, por ejemplo, para llegar a Santa Rosa, tú vas en hidroavión, si es que quieres ir rápido, o si no en embarcación. No existía otra. Y el hidroavión lo maneja el Grupo Aéreo 42 de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Ya? El Grupo Aéreo 42, que tiene una avioneta, un hidroavión, o tiene dos, creo, es la que, con 6 o 8 pasajeros no más, sale desde Iquitos, ¿no?, hasta Santa Rosa y Acuatiza en la isla y bajas ahí. Antes existía, para fomentar el turismo, la posibilidad desde el aeropuerto Secada, que está en Iquitos, hasta el aeropuerto Vázquez Cobo, que está en Leticia, y hubiera una integración rápida para fomentar el comercio. Pero aparentemente no había una aerolínea que pudiera mantener permanentemente el comercio, porque si fuera así, evidentemente el comercio fuera mucho más fluido. ¿Qué hace falta ahí?
establecer mayores mecanismos para que la empresa privada pueda operar en esa zona. Y así, en vez del largo trayecto que se tiene para poder llevar pan y llevar, poder usar de pronto la vía aérea o los vuelos de carga para poder llevar comestibles y cosas que se pueden comerciar, o hacer turismo, porque también se hace turismo en Leticia, ¿no? Tú vas a ir a Los Micos, que es una zona muy conocida, y la gente va a hacer actividad turística ahí, ¿no? Pero también un tema importante, en algún momento tuve la oportunidad de ir a una base militar peruana en el Atacuari. El nivel de miseria y de olvido del ejército es impresionante. Realmente hay que ser un héroe para vivir en un lugar que está hecho solo de madera, que no tiene colchones, y que para comer el rancho llega cada 2 o 3 meses. Entonces a veces salen a cazar los soldados. Y dicen, no, pero es que estamos habituados ¿cómo se llama? Mimetizados con el ambiente, con el espacio, con la zona. No, es que eso no es así. Es que los soldados son seres humanos, tienen necesidades, necesitan tener vacunas y una serie de circunstancias. El hecho de que ellos sean de la zona y estén acostumbrados a vivir en ese medio, no significa que tú los trates como los tratas. Entonces también hay que hacerle un llamado al ejército del Perú para que mejore la infraestructura y la alimentación de los soldados en esa zona, porque la Marina, si no, la Marina, ¿para qué? Tiene un ordenamiento mucho más formal, hay un mejor nivel de alimentación, practican bastante, no pasa lo mismo con el ejército. Si te contara, son un mundo de situaciones en realidad que valdría la pena decirle a la presidenta que, bueno, empieza pues a gobernar también para las fronteras, no todo es Lima, ¿no? Y no todo es exportar carne de burro. Claro. Muy bien, Miguel Ángel, en realidad ha sido bastante ilustrativa esta conversación, además con el conocimiento que tienes de la zona y sobre todo, ¿no?, dando a conocer la realidad en la que viven nuestros hermanos en zona de frontera. Ha sido un gusto tenerte, Miguel Ángel, muy amable. Gracias, José. Para otra oportunidad aquí, si nos escuchan en Santa Rosa, un fuerte abrazo, unas felices fiestas patrias, Dios los bendiga y que mantenga la fortaleza. Un saludo también para toda la gente de Leticia, tengo grandes amigos ahí, colombianos y peruanos, y esperamos que también en esta fiesta de confraternidad pueda ser un motivo para olvidar estos malos momentos y festejar juntos.